queremos encontrar que la derivada de f de x es igual a la cosecante hiperbólica inversa x elevada a la segunda potencia. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que f de x es una función compuesta, así que tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar nuestra derivada. Y al aplicar la regla de la cadena, es importante que reconozcamos qué función es la función interna y qué función es la función externa. Para nuestra función, la función interna es la función cosecante hiperbólica inversa aquí, y la función externa es la función de cuadratura, lo que significa que para encontrar nuestra derivada, tendremos que aplicar la regla general de potencia aquí dada. Observe cómo esta regla de potencia general incluye la regla de la cadena, donde la función interna es igual a u, y por lo tanto la derivada de u a la n con respecto a x tiene dos partes, donde la primera parte es igual a la derivada de la función externa. Lo evalúas en la función interna. En la segunda parte, u' es igual a la derivada de la función interna. Entonces, nuevamente, regrese a nuestra función. Como esta es la función interna, dejaremos que sea igual a u. Entonces, si u es igual a cosecante hiperbólica inversa de x. Entonces podemos pensar en nuestra función como solo u para el segundo, y luego aplicar nuestra regla general de poder. Pero fíjate cómo también tendremos que encontrar tu', así que vamos a buscarlo ahora. Para encontrar u', tendremos que usar esta fórmula derivada aquí. Y observe cómo esta fórmula derivada incluye la regla de la cadena, pero en este caso, u sería igual a x y, por lo tanto, u' sería igual a 1. Entonces nuestra función no requiere la regla de la cadena. Entonces u' sería igual a 1 negativo dividido por el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces nuestra derivada, f' de x, es igual a la derivada de u al cuadrado con respecto a x, por lo que vamos a multiplicar por el exponente, que sería 2 veces u al primero. Pero u es igual a la cosecante hiperbólica inversa de x veces u', que encontramos aquí. Negativo dividido por el valor absoluto de x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. De nuevo, observe cómo hemos aplicado la regla de la cadena, donde esta parte es la derivada de la función externa evaluada en la función interna, y la segunda parte es la derivada de la función interna. Avancemos y limpiemos esto. f' de x es igual a 2 veces 1 negativo. Eso es negativo 2 veces un factor de cosecante hiperbólico inverso de x. Y el denominador sería el valor absoluto de x veces la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces esta sería nuestra función derivada. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil esta explicación.